Bienvenidos sean de parte del Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho Campus Mexicali y de los integrantes de la segunda generación del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas, también de la Facultad de Derecho Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión, y como medio de retribución social, han organizado esta jornada de asesoría jurídica y tengo el honor de presentarles para dar la bienvenida a esta jornada a la directora de la Facultad de Derecho, la maestra Ana Edith Canales Murillo. Adelante, maestra. Gracias, maestra Olivia. Muy buenos días a todas aquellas personas que nos acompañan por este medio, el posgrado y el bufete jurídico de la Facultad de Derecho Mexicali, apegados a los ejes transversales del Plan de Desarrollo Institucional de la UABC 2019-2023 del señor rector Daniel Octavio Valdés Delgadillo, han innovado una forma para buscar la retribución social en mérito de los acontecimientos de salud que hoy nos aquejan mundialmente. Como bien dice ya el lema adoptado por nuestra institución, la UABC no se detiene. Hemos reforzado esfuerzos para que esta noble labor, que en esta ocasión se encuentra a cargo de los alumnos que integran la segunda generación del doctorado en Ciencias Jurídicas, la responsable del bufete de la Facultad de Derecho Mexicali, coordinados por el doctor Pablo Latorre, brinden asesorías jurídicas de casos expuestos por algunas personas o grupos de personas que solicitaron nuestros servicios. En este momento es oportuno agradecer el compromiso con la sociedad y con nuestra institución de los maestros, de los alumnos de esta generación, maestro Garavito, maestra Chávez, maestro Montesinos, maestra Moreno, Santibáñez Halpen, maestro Burrell, maestro Márquez, quienes llevaron a cabo o quienes llevarán a cabo las asesorías jurídicas. Sin más, les doy la bienvenida a esta jornada de asesoría virtual 2020. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestra. También nos acompaña en esta jornada el coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho Campus Mexicali de la UABC, el doctor Pablo Latorre Rodríguez. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Sí. Muy bien. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos a esta magnífica actividad, esta jornada que, como bien ha dicho la directora, en fin, pues trata de colmar esas aspiraciones y esa necesidad que tenemos de vinculación, dado las actuales circunstancias, la hacemos a este medio, pero ya ven, como dice la directora, UABC no se detiene. O sea, de una manera o de otra, nosotros acabamos cumpliendo nuestro objetivo. Voy a ser muy breve, simplemente quiero agradecer a las organizadoras, a la maestra Olivia Castro y a la doctora Erika Cárdenas, el responsable del programa educativo de doctorado, toda la labor que han hecho para la culminación con éxito de esta jornada virtual de asesoría jurídica. También felicitar a todos nuestros alumnos del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas que muy pronto van a finalizar el mismo y van a poder contar con el grado de doctor. Mucho ánimo, enhorabuena a todos ellos y, ya digo, un agradecimiento a las organizadoras. Me sumo a las palabras dichas por la directora y adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, asimismo, me presento, yo soy la maestra Olivia Castro Mascareño, coordinadora del bufete jurídico de la UABC, y me complace darle la bienvenida a la coordinadora del programa del doctorado en Ciencias Jurídicas, la doctora María Erika Cárdenas Briceño, así como a los integrantes de la segunda generación del doctorado en Ciencias Jurídicas, que ya los había mencionado la directora, se los voy a mencionar sus nombres completos. Son los maestros Paul Francisco Burruel, la maestra Yedidi Chávez Vázquez, Luis Javier Garavito Torres, Jorge Alberto Márquez Serrán, Miguel Montesinos Cervera, Alejandro Santibáñez Halpen e Isaura Judith Moreno Pérez. Bueno, antes de dar inicio con las asesorías jurídicas, les comento que no se mencionarán los nombres de los asesorados, conservando así su anonimato para protección o por protección de los datos personales y respeto a la privacidad de las personas que nos enviaron sus solicitudes de asesoría jurídica al correo electrónico asesoríasjurídicasfdm2020@uabc.edu.mx, el cual fue circulado en diferentes redes sociales y por diferentes medios electrónicos. Bueno, a quienes se encuentran conectados y deseen hacer algún comentario o pregunta, pueden hacerlo a través del chat.
¿sí? Y se les dará una respuesta posterior. Ahora procederé a explicar la dinámica a seguir y será la siguiente. Les iré cediendo el uso de la voz de uno en uno a los asesores, uno por caso, presentándolos y mencionando la materia del caso consultado. Ahora, lo anterior seguirá siguiendo el orden en el que fueron recibidos cada uno de los correos con las solicitudes de asesoría por parte de la ciudadanía. Ahora vamos a iniciar entonces con el primero de los casos, que es el caso número 1, es en materia familiar, es sobre el divorcio con el maestro Alejandro Santibáñez. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como ya me han introducido, mi nombre es Alejandro Santibáñez y antes de empezar con esta pequeña asesoría y servicio que nos da oportunidad de prestar la Universidad Autónoma de Baja California, pues agradezco a los directivos y a la coordinación de posgrado. En nuestro primer caso, sí, tenemos un asunto de carácter familiar, sí, el cual me voy a permitir dar lectura para entrar en contexto y empezar con esta pequeña asesoramiento jurídico para poder solucionar esta circunstancia de carácter familiar. Por lo tanto, dice, soy una mujer casada y tengo un hijo de 8 años, ¿sí? Siempre me he hecho cargo de las labores de mi casa, de cuidar a mi hijo y trabajar para cubrir los gastos. Las circunstancias siguen, dice, hace unos meses mi esposo comenzó a decirme que ya no quería que estuviera en la casa, que ya no me quería ahí y que buscara un lugar a donde irme a vivir con nuestro hijo, debido a que él decía que le habían contado, perdón, el rumor de que yo tenía una relación sentimental con otra persona, lo cual es mentira. Después de eso, mi esposo dejó de darme dinero y me corrió de la casa junto con mi hijo, por lo que tuve que mudarme a la casa de mi hermana. En razón de estar viviendo con mi hermana, le doy 500 pesos semanales por los gastos y servicios, trabajo como cajera y recibo un salario de 1,200 pesos semanales, lo cual es realmente poco para los gastos que genera mi hijo. Además, el mudarme con mi hermana hizo que la distancia de escuela de mi hijo se hiciera más lejana, por lo que debo realizar gastos para el pago de transporte. ¿Okay? Entonces, este es el caso que llega a manos de la coordinación de estas asesorías jurídicas y por lo tanto pues vamos a comenzar a hablar un poco sobre cuáles son las acciones jurídicas que deberá emprender esta persona para solucionar su situación. ¿Sí? Sin antes comentar que la ley vigente tiene una especial protección para las mujeres y para los menores de edad. ¿Sí? En estas circunstancias aquí planteadas, ¿qué es lo que debería hacer esta persona? ¿Sí? Primero, si ya podemos concluir que la situación es conclusiva y definitiva, pues ella tendría que tramitar primero pues el divorcio necesario para efectos de encuadrarlo, ya sea en alguna de las causales que prevé el Código de Procedimientos Civiles de Baja California y o también la posibilidad de accionar pues un divorcio incausado de así considerarse. Sin embargo, lo importante en este procedimiento que la acción de divorcio tiene como principal motivo pues la conclusión del vínculo matrimonial, es decir, las personas que se casan al emprender esta acción pues van a concluir jurídicamente ese vínculo que en su momento realizaron ante el registro civil correspondiente, ¿sí? Pero lo trascendente y el fondo de este asunto es la protección de un menor de edad, ¿sí? Y poder garantizar el sano desarrollo de este menor en cuanto vaya a su manutención, a su cuidado, ¿sí? A su custodia en lo general, ¿sí? Y darle pues una habitación digna, ¿sí? Educación y salud en lo general. Por lo tanto, dentro de esta acción de divorcio necesario, ¿sí? o que se opte lo más efectivo o eficiente en el procedimiento que se vaya a accionar, es que, pues bueno, principalmente se alegue que existe un menor de edad que surgió de esa sociedad conyugal, de ese matrimonio,
¿sí? Y por lo tanto, pues dentro de las pretensiones en esa acción, pues se va a demandar, obviamente, diversas cuestiones relacionadas al menor de edad, ¿sí? Podemos desglosar rápidamente en algunos puntos los aspectos que debe observar prácticamente de oficio el juez al desarrollar este tipo de procedimientos de divorcio. Primero, la patria potestad, ¿sí? Segundo, la guarda y custodia del menor. Así también como punto tercero, la pensión alimenticia que va a garantizar, ese cuidado requerido para el menor en cuanto a la educación, salud, vivienda y todo lo que hemos comentado. Así también, y anexo a esta cuestión de los alimentos, ¿sí? De forma recíproca con el padre o progenitor, ¿sí? Quien no tenga como en custodia al menor, pues también las convivencias del menor, ¿sí? Y realizada esa acción de divorcio que deberá emprender formalmente con una demanda ante un juez familiar competente, en este caso de la ciudad de Mexicali, pues bueno, se van a desarrollar esos aspectos que he comentado, ¿sí? Primero, pues bueno, la posibilidad de que el juez decrete la disolución del vínculo matrimonial, ¿sí? Y los aspectos que van a rodear, ¿sí? La protección del menor, que es lo que acabamos de comentar. Primero, ¿sí? Que se decrete formalmente, ¿sí? Ya sea provisional dentro del procedimiento, definitivamente ya que resuelva el juez, quién tiene la custodia, la guardia y custodia del menor. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quién va a tener esa obligación de custodiar al menor y garantizar su seguridad, así como todas las actividades que estén relacionadas a su desarrollo integral, ¿sí? En contraparte, a quien tenga esa guardia y custodia, se genera la obligación de que otorgue alimentos para efectos de cubrir todos esos gastos que se puedan derivar de su cuidado, ¿sí? Y a su vez, también derivado o en contraposición de quien otorga alimentos, ¿sí? También adquirirá ese derecho a convivir con el menor, porque es un derecho que los progenitores, por el solo hecho de ser padres, pues tienen el derecho de convivir con sus hijos, ¿no? Por lo tanto, en una generalidad, eso es lo que debe de hacer de esta persona. ¿Sí? ¿Qué requiere para hacerlo? Pues únicamente, pues primero el asesoramiento de un abogado, ¿sí? O de un despacho, o en este caso del despacho de la universidad, ¿sí? Para emprender formalmente esa demanda, ¿sí? Y también se la requerirá posiblemente, ¿sí? Pues que aporte su acta de matrimonio, acta de nacimiento. En su caso, el juez le va a requerir que acredite posiblemente los gastos, ¿sí? Que eroga en beneficio de su hijo para que él pudiese determinar, ¿sí? A cuánto asciende la pensión alimenticia, así como en su momento, pues los ingresos que percibe el padre, en este caso en concreto, ¿sí? Sí, creo que con esto se va cubriendo un poco de la expectativa en cuanto a lo que se tiene que hacer en este caso, pero me parece que hay dinámica de preguntas para efectos de especificar alguna situación que tal vez se me pase, coordinadora. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. No, muchísimas gracias, maestro Santibáñez. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, lo escuchamos. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, maestro Santibáñez, por su asesoría. Ya no hay otra cosa que agregar, ¿verdad? Muy bien. Sí, tal vez un último punto para que nuestro auditorio quede claro y entendido esta situación. Sí, en cualquier circunstancia familiar que se llegase a presentar, coincida o no con estas circunstancias en específico, si un juez familiar, vaya, ¿no? Si un juzgado familiar, un juez familiar es el competente para dilucidar todo este tipo de circunstancias, ¿sí? Puede, en algunos casos, que no exista un matrimonio, pero sí existan
menores derivados de una relación de concubinato o solo esa relación de progenitor e hijo, ¿no? Y eso ya genera, el derecho para que sea cualquiera de los casos, madre o padre, exijan, ¿sí?, el cumplimiento de las obligaciones que acabo de advertir. ¿Qué quiere decir? Pues que se pueda determinar primero quién es el custodio del menor y derivado de ello, el progenitor que no cuida a ese menor, pues pueda dar alimentos y en su caso convivir, ¿sí? Pero no hay que limitarlo si solo así están casados o no, solo para efectos del auditorio que tenga esa pequeña duda, sí, es únicamente que se tiene que realizar el procedimiento correspondiente, presentar esa demanda, que en este caso, si de no estará casados, pues no será un divorcio, sí será únicamente la solicitud del juez para fijar estas circunstancias que acabo de comentar, ¿no? Que es, repito, guardia y custodia, alimentos y convivencia, ¿sí? Además de cualquier otra circunstancia que merite la intervención del juez para resolver todo en pro del interés superior al menor y en su caso también advirtiendo justicia con perspectiva de género. Sería todo. Adelante. Muchísimas gracias, maestro. Y continuamos con el segundo caso. Este caso es en materia penal con un énfasis en el derecho al trabajo. Y para esto voy a presentarles al maestro Paul Francisco Burruel, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, maestro. Perdón, ¿habrá tenido algún problema el maestro? Adelante, maestro Burruel. Sí, sí, muy buenos días. Había planteado ese caso, pero voy a tomar uno de los que originalmente nos habían expuesto para dar respuesta ahora sí que a lo que han planteado los ciudadanos. Me voy a permitir leer el caso. Es el caso 17 que nos enviaron, que se llama Pérdida de la Patria Potestad. Y dice: desde hace 9 años, mi esposo y yo iniciamos un negocio de venta de productos de limpieza. Desde que nos casamos, él consume drogas como el cristal, lo que le ocasiona ser violento conmigo y nuestros hijos. Al principio solo eran gritos y me decía que él podía tener otra mujer mejor que yo, que si le cumpliera ya, que yo no le servía. Después de un tiempo comenzaron los golpes y maltratos. En 2 ocasiones golpeó a mis hijos en la cara y cuando le reclamé me dijo que él les podía pegar cuando quisiera y que si no me gustaba podía tomar mis cosas y largarme de la casa. Y decidió quitarme mi carro con el que llevaba a mis hijos a la escuela. En otra ocasión fui a nuestro negocio y lo encontré dándole masaje a un hombre en una cama que había comprado. Y al encararlo, solo dijo que era un servicio que le daba a todos los clientes que fueran a comprar productos al establecimiento. Por todo lo anterior, me fui a vivir con mis hijos a una casa pequeña de madera. Después de eso, acudí ante las oficinas de la Procuraduría a recibir asesoría y mi esposo me amenazó de muerte si interponía una denuncia en su contra para quitarle algo económico. Fui canalizada al área civil, donde me informaron que tenía que tener por lo menos 1 año de haberme separado para poder solicitar el divorcio. Por el miedo que le tenía a mi esposo, es que no hice nada hasta que regresé a la Procuraduría, donde ahora fui canalizada al área penal, en donde se me tomó mi declaración y mis hijos fueron citados para que se les tomara su declaración. La agente del Ministerio Público solicitó un certificado ginecológico aplicado a mi hija para investigar la posible comisión del delito de violación en contra de mis menores hijos, ya que mi hija presentó lesiones anales después de haber estado con su padre. Ese día se llevó a mis hijos a su trabajo, como en otras ocasiones, pero a las 18 horas llegó a mi casa mi hija y la miré triste. Y es por eso que le pregunté qué es lo que tenía, a lo que se quedó callada. Después de insistir por un tiempo, me dijo que le dolía la colita porque su papá se la picó. Al preguntarle cómo había ocurrido, me dijo que fue cuando mi papá me llevó al baño para orinar y al momento de limpiarme con el papel, me metió un dedo en la colita.
Al preguntarle que cuántas veces hizo eso su padre, me respondió que fue en 3 ocasiones. Además, les ha enviado a mis hijos en el celular por medio de WhatsApp varios videos pornográficos. Aquí la temática se llama pérdida de la patria potestad. Y aquí en este caso, pues ahí existe de comprobarse lo que está diciendo, este es el dicho de la persona que nos está pidiendo asesoría, de comprobarse lo que está diciendo, pues el padre pues está cometiendo un delito, una persona es sentenciada por un delito grave, pues los efectos precisamente es la pérdida de la patria potestad. Les voy a permitir leer el artículo. El artículo 441 del Código Civil nos dice lo siguiente: la patria potestad se pierde en el primer caso cuando el que le ejerce es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho o cuando haya sido condenado por delito grave. O sea que el legislador, teleológicamente, al plantear cuándo se pierde la patria potestad, está diciendo cuando cometes un delito grave. Si esta persona cometió ese delito de violación, porque el delito de violación, de acuerdo al Código Penal, es la introducción de cualquier objeto o cualquier violación propia y hay violación impropia. Y en la violación impropia es un objeto, un dedo o cualquier otro aparato sin el consentimiento de la persona. O en el caso de menores, como no tienen la capacidad para legalmente para dar consentimiento o no, porque están sometidos a la autoridad del padre o de la madre, pues también se considera violación. Por lo menos, aunque sea esta consentida. Entonces estamos ante un delito y ese delito amerita consecuencias porque este caso que nos están dando tiene varios efectos. Está otro delito que estaría cometiendo la persona de ser ciertos todos esos hechos es que no está cumpliendo con sus obligaciones de pensión alimenticia. Otra arista que tiene esta consulta también es la parte patrimonial. Se casaron por sociedad conyugal, entonces se supone que el negocio pues es de los dos, entonces los dos deben de gozar de ese usufructo del negocio. No puede uno correr a la otra. Entonces esta persona no solo tiene que acudir a las instancias penales, sino también al área penal, al área civil y al área familiar para ejercer sus derechos y proteger a sus menores de edad. Ese sería mi comentario sobre este caso. No sé si considera la coordinación, la dirección, que abunde más al respecto. Muy bien, maestro, con eso es suficiente. Muchísimas gracias. Le agradezco. Vamos a continuar con el siguiente caso. El siguiente caso sería el tercero y este sería un caso en materia laboral respecto al cierre de operaciones por pandemia y el asesor que lo va a presentar es el maestro Márquez Serrán Jorge Alberto. Adelante, maestro. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. La siguiente asesoría es realizada por un patrón que tiene dudas en relación a cómo proceder al cierre total y definitivo de su empresa como consecuencia de la pandemia.
nos hace la siguiente solicitud. Dice, tengo una empresa que ofrece comida en lugar cerrado. La renta es alta y las ventas han bajado, ya que mi giro principal es la comida y la venta de bebidas con graduación alcohólica. Derivado de la crisis sanitaria, me es muy difícil cumplir con mis obligaciones con el arrendatario y los sueldos de los trabajadores, que son 7, por lo que he decidido terminar las operaciones y cerrar el negocio. De mis empleados, algunos tienen solo 1 año de antigüedad y el de mayor antigüedad tiene 4 años. La pregunta es, ¿cómo puedo liquidar a los trabajadores para no recibir demandas laborales? ¿Hay alguna normatividad en la cual pueda acogerme en los términos de los tiempos que se están viviendo derivado de la contingencia sanitaria? Gracias. Ok. Para responder las preguntas de este ciudadano, primero le tenemos que decir que la Ley Federal del Trabajo permite que las relaciones laborales se puedan dar por terminadas por mutuo consentimiento. Como primera opción es hablar con los trabajadores y llegar a un acuerdo para dar por terminadas cada una de esas 7 relaciones laborales. Ok, se realiza el convenio, se puede ratificar ante la autoridad competente, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje por el tipo de giro y negocio que tiene, y pues evitaría demandas con el hecho de convenir la terminación de la relación laboral con cada uno de ellos. Pero atendiendo a la solicitud concreta que nos hace de liquidar a todos los trabajadores y la pregunta que hace en relación a que si existe una normatividad a la que pueda acogerse como consecuencia de la decisión de terminar operaciones y el cierre definitivo del negocio, se considera que el patrón en este caso, y como consecuencia de esta pues decisión que le está tomando de cerrar, ¿por qué? Porque el negocio no está siendo fructífero por las condiciones actuales de la economía. Esta empresa se sitúa en uno de los supuestos establecidos por el capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo, que regula la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Entonces, aquí hay un procedimiento diverso al convenir con cada uno de los trabajadores. ¿Ok? Se dice lo anterior ya que el patrón puede encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en las fracciones 1 y 2, según lo que nos comenta, del artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo, en esas 2 fracciones, permite que el patrón dé por terminadas las relaciones laborales en forma colectiva, por caso fortuito o fuerza mayor no imputable al patrón, la crisis provocada por COVID y la baja en las ventas es una causa no imputable al patrón, por lo tanto se podría situar en este supuesto. Asimismo, se podría situar en el supuesto de incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. ¿Qué significa esto? Los gastos de operación de su negocio son mayores a los ingresos que está percibiendo actualmente. Por lo tanto, también tiene un segundo supuesto en el cual él puede dar por terminadas las relaciones laborales en forma colectiva. ¿Ok? ¿Qué se le podría aconsejar? Dependiendo de la urgencia que él tenga de cerrar operaciones, es al supuesto al cual debe de él pues iniciar el procedimiento correspondiente. ¿Por qué mencionamos la urgencia? Porque cada uno de estos supuestos tiene un procedimiento diverso. Entonces, para el caso fortuito o fuerza mayor no imputable al patrón, se puede dar por terminadas las relaciones laborales en forma colectiva, es decir, manifestarles a todos los trabajadores que se ha terminado la relación laboral y posteriormente iniciar el procedimiento que la ley establece para tal efecto, donde la autoridad deberá de verificar si él efectivamente se encuentra en el supuesto, si lo puede acreditar y si se le autoriza acogerse a ese supuesto. ¿Sí? Entonces, podría hacerlo de esta manera. Para el caso fortuito fuerza mayor, primero da por terminada la relación laboral con todos sus empleados, posteriormente da aviso a la Junta, y esta, previo el procedimiento que establece la misma Ley Federal del Trabajo, tiene que aprobar o desaprobar este procedimiento, que es lo que en caso de que se acredite correctamente, que creo que sí tiene los supuestos necesarios para que se acredite, pues tendrían que aprobarlo y ya no sería un despido injustificado. Él estaría dándote por terminar la relación laboral en términos del supuesto de la fracción primera. ¿Ok? En el caso de optar por el supuesto de la incosteabilidad notoria y manifiesta, el procedimiento es distinto. Previo a la terminación de las relaciones laborales,
él tiene que iniciar un procedimiento y tiene que estar autorizado por la autoridad, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que él, posterior a esa autorización, dé por terminadas las relaciones laborales con todos sus empleados en términos de este segundo supuesto. En ambos casos, es de hacerle notar al patrón que tiene la obligación de cubrir una indemnización por esa terminación de la relación laboral con sus trabajadores. Estos tienen derecho a que se les pague la indemnización constitucional de 3 meses y a recibir el pago de la prima de antigüedad. ¿Sí? Esta corresponde a 12 días de salario por cada año de servicios prestados para cada uno de esos trabajadores. Pues sería en este sentido, hay 3 opciones, el mutuo consentimiento y 2 opciones con procedimientos diversos que tiene que aprobar la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sería todo por mi parte en este caso. Muchísimas gracias, maestro, por su asesoría. Vamos a continuar con el siguiente caso. El siguiente caso también es en materia laboral, es un despido, también con usted, maestro Márquez Serrano. Me corresponde el siguiente también. Sí, caso número 4, materia laboral. Ok, sí, la siguiente asesoría está relacionada con un despido. Nos comenta el ciudadano lo siguiente. Trabajé en un corporativo de seguridad y vigilancia de enero de 2015 al 12 de diciembre de 2020, con un sueldo inicial de 1,500 pesos a la semana, más 200 de vales de despensa y ayuda para transporte de 150 pesos. Mi salario se depositaba por medio de transferencia bancaria en la institución crediticia Bancomer. Mi labor consistía en el resguardo y vigilancia de las oficinas o comercios que el patrón me asignaba en un horario de las 8 a las 15 horas de lunes a sábado, descansando los domingos. El método de registro de asistencia era por medio de listas de asistencia. El día 12 de noviembre de 2020, mi jefe inmediato me dijo que la empresa iba a cerrar sus operaciones por no ser rentable por causas de la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 y que ya no iban a requerir de mis servicios. Al día de hoy no se me ha liquidado no se me ha dado la liquidación o finiquito por el tiempo que duré laborando para la empresa. Quiero saber a cuánto asciende mi liquidación y si mi despido es justificado. Ok, aquí hay varias situaciones que se tienen que tomar en cuenta. El trabajador nos habla primeramente de un sueldo inicial, pero luego no nos dice cuál es el sueldo que percibía al momento de la terminación de la relación laboral. Necesitaríamos más información para realizar un cálculo de un finiquito en forma precisa, pero de igual forma le vamos a dar la asesoría con la información que se tiene. En primer término, debemos tomar en cuenta que el patrón fue quien informó al trabajador que iba a cerrar sus operaciones. La diferencia al caso anterior es que se necesita una autorización por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje. A lo que comenta este ciudadano, no existe un procedimiento seguido ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por lo tanto, yo voy a creer hasta este punto que solamente el patrón dijo, porque ya no es conveniente, porque estoy teniendo pérdidas, porque está bajando los ingresos del negocio, voy a cerrar y voy a dar por terminada la relación laboral. No obstante que, como mencionamos en el caso anterior, existe una causal para dar por terminadas que podría utilizar, para dar por terminadas las relaciones laborales que podría utilizar el patrón, pues aparentemente no lo hizo de esta forma. Solamente lo hizo por su decisión unilateral. ¿Okay? En caso de que se comprobara en su momento que el patrón tiene la autorización por parte de la Junta, que es a lo que él tendría derecho como parte de su finiquito, que es lo que pregunta en forma específica el trabajador. Tiene derecho, como mencionamos en el caso anterior, al pago de 3 meses de salario más la prima de antigüedad. De lo que nos comenta que él percibía, podemos determinar un salario diario de 264 pesos. La indemnización constitucional ascendería a 23,784 pesos por corresponderle 3 meses de su salario. Por la prima de antigüedad, no nos dice exactamente la fecha de ingreso, nos dice solo el mes, pero sí nos dice la fecha de terminación. Entonces, tomando en cuenta que fue el año completo al decir enero y hasta la fecha de terminación,
serían 70 días lo que le corresponderían por prima de antigüedad, ascendiendo a 42,000 pesos, lo que es la prima de antigüedad. Adicional a esto, él tendría derecho al pago de los salarios de vengados, que esto quiere decir lo que se le adeuda por la semana laborada, la 14ª laborada que no se le ha cubierto, y proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Tampoco podemos determinar estas cantidades porque no sabemos si él ya recibió anticipadamente el aguinaldo, no sabemos si disfrutó o no disfrutó periodos vacacionales o cuántos días están pendientes de que él disfrute estos periodos vacacionales. En caso de que el patrón, en este caso, no cuente con la autorización por parte de la Junta, deberá pagar adicionalmente 20 días de salario por año laborado. Lo anterior para efecto de él no tener la obligación de reinstalar a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque estaríamos ante un despido injustificado, pero él de todos modos desea dar por terminada esa relación laboral. Entonces, pagando estos 20 días adicionales al trabajador, que serían otros 30,888 pesos. Okay, tomando en cuenta que el trabajador nos comenta que aún no se le paga nada de su finiquito, entonces posiblemente se le adeuden todas las cantidades anteriores, sería necesario iniciar un procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje reclamando un despido injustificado. ¿Por qué? Porque no nos encontramos ante ninguno de los supuestos donde el trabajador haya incurrido en una causal para que el patrón dé por terminar la relación laboral. Adicional a lo anteriormente mencionado que se le debe de cubrir, se podría llegar a condenar al pago de salarios caídos hasta por 1 año. ¿Sí? En este caso serían adicionales a los montos anteriores y los proporcionales 96,000 pesos más. Entonces, esa es la importancia de que tanto los patrones o los trabajadores deban de reclamar en forma oportuna aquellas prestaciones a las que tienen derecho. En este caso, pues el trabajador aún se encuentra en tiempo y puede reclamar e iniciar el procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para solicitar el pago de aquellas prestaciones a las que tiene derecho. ¿Cuáles son en forma precisa? Pues necesitaríamos nada más tener un acercamiento para precisar ciertos datos y poder realizar el reclamo correspondiente. En este caso sería todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro Márquez. Vamos a continuar con el caso número 5, que es en materia civil. Esta es una acción reivindicatoria que va a asesorar el maestro Alejandro Santibáñez Jalpen. Adelante, maestro Santibáñez. Ok, muy bien, gracias. Sí, regresando ahora con este caso en materia civil, diverso al anteriormente comentado en materia familiar, ¿sí? Voy a dar una pequeña lectura de este caso, que dice: soy dueña de una casa, ¿sí? Y unas personas se metieron a vivir ahí sin mi permiso. Aproximadamente en el mes de agosto, en varias ocasiones les solicité que desocuparan la casa, pero se negaron y además han ocasionado varios daños. El problema es que son personas violentas y siento que corro peligro. Ok, muy bien. En estas circunstancias, primero hay que precisar que la persona que tiene este pequeño problema con su propiedad, pues primero debe de tener esa certeza, ¿sí?, de que cuenta con un justo título, ¿sí?, para efectos de emprender cualquier tipo de acción, ¿sí? Lo correspondiente en materia civil, lo que ella debe realizar es una acción reivindicatoria, ¿sí? Esta acción, ¿en qué consiste? En que la persona que es propietaria de un bien, ¿sí?, pues puede solicitar ante un juez civil, ¿sí?, la devolución de prácticamente de la posesión física, jurídica, de ese bien inmueble, en este caso, pues una casa habitación. ¿Sí? Como lo ha manifestado aquí brevemente en el caso, pues bueno, tiene otras circunstancias que también le permiten desarrollar otro tipo de acciones, pero la vía idónea para recuperar ese inmueble, pues es, como ya he comentado, la acción reivindicatoria, lo que como requisitos tendría que, pues, tener ese título de propiedad,
¿sí? O constancia de propiedad registrada ante el registro público, ¿sí? O pues acreditar dicha circunstancia, ¿sí? Para, como principal elemento, pues acreditar que es propietario de un bien inmueble, ¿sí? O esta casa habitación a qué refiere. Y posteriormente, teniendo ese elemento, pues hay que desarrollar la demanda correspondiente por la acción reivindicatoria ante un juez civil, ¿sí? Y desahogar el procedimiento para efecto de que un juez pueda determinar la desocupación, ¿sí? De esas personas, ¿sí? Ya sea con medios que forcen a dicha desocupación y también pues la ocupación o darle esa posesión que no tiene actualmente a esa persona propietaria, ¿sí? Eh, Aunado a ello, también se podría dar, pero como he comentado, sin restarle importancia o dejando claro que la acción reivindicatoria es la acción esencial que debería emprender, también puede acercarse a denunciar ante la fiscalía, ¿sí? Las circunstancias que eh, se han suscitado respecto a la posible violencia en su perjuicio, ¿sí? O amenazas, etcétera, ¿sí? E incluso por daños a propiedad ajena, despojo, allanamiento y diversas figuras o tipos, ¿sí? Que van relacionados a esa acción que ya comenta, ¿sí? Sin embargo, como bien comento y siendo tal vez un poco insistente, la acción reivindicatoria es la que le daría la garantía jurídica de que la posesión de su propiedad va a ser devuelta a su persona. ¿Okay? No tenemos mayor datos de este caso, pero considero que con esos elementos, pues ella podría de inicio conseguir o tener en mano ese título de propiedad para acercarse a una asesoría legal, a un operador jurídico que le pueda ayudar a accionar ante un juez civil esa demanda. Sí, y yo, pues ante la fiscalía, solo apersonándose en las instalaciones de dicha autoridad para efecto que la puedan auxiliar también con esa circunstancia. Sería todo, doctor. Muchísimas gracias, maestro Santibáñez. Vamos a continuar con el siguiente caso, sería el número 6. Este caso es en materia mercantil sobre el pago de intereses y la usura con el maestro Luis Javier Garavito Torres. Adelante, maestro Garavito, tiene la voz. Listo, está encendido el micrófono. Ok. Ok, caso 6. Buenos días, perdón a todos. Bienvenidos. Un gusto poder atenderles y servirles, ¿no? Primer pregunta. Pago de interés, usura. Pedí un préstamo por 20,000 pesos a una señora que se dedica a prestar dinero y firmé un pagaré. Después de 6 meses, quiere que le pague el doble de lo que me prestó. ¿Qué puedo hacer? Digo, primero que nada, hay que establecer que el pagaré es la promesa de pago de una suma determinada de dinero consignada en un documento denominado pagaré, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es analizar el pagaré. ¿Y cuándo lo vamos a analizar? Una vez que la demanden por la acción cambiaria directa, que sería mediante un juicio ejecutivo mercantil. Obviamente, me imagino, no tiene el pagaré, entonces tendremos que esperar hasta que sea demandada para poder hacer el análisis y contestar la demanda. El artículo 170 nos establece que debe reunir el pagaré. La usura, ¿qué es la usura? Es la práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. Excesivamente alto. Aquí se tendrían que ir a los criterios, ¿no? Si te establecen el costo porcentual promedio, como te lo establece el banco, va a ser aceptado. Y aquí es el abuso. Hay que ver el abuso que se da para poder considerar
que existe usura. Entonces tendríamos que analizar primero cuál es el interés que se hubiera pactado y que se hubieran aprovechado de una situación de vulnerabilidad respecto del deudor principal. ¿Okay? Luego, en cuanto a la capitalización de intereses, si estuviéramos en materia civil, esto estaría prohibido, ¿sí? Según el artículo 2271 del Código Civil, pues la capitalización de intereses está estrictamente prohibido, pero sí, simplemente desde que estamos hablando de un título de crédito, de un pagaré, en este caso un pagaré, ya nos cambiamos a lo que es la materia mercantil, ¿ok? Ya estamos hablando de un préstamo. Aparte, la causa que le dio origen a la firma de este documento denominado pagaré ya queda sin relación alguna. Nos vamos a ir directamente, el acreedor tiene la facultad de irse directamente utilizando única y exclusivamente lo que es el pagaré, sin necesidad de hacer referencia al documento o a la obligación que le dio origen, ¿sí?, a la suscripción del documento, ¿no? Entonces, para esto tenemos que en materia mercantil, el Código de Comercio, en su artículo 363, nos establece que los intereses vencidos y no pagados no devengan intereses. Eso es en principio, ¿sí? Pero los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. Por tanto, en materia mercantil sí es capitalizable el interés. No está prohibido el interés, la capitalización de interés. ¿Okay? Entonces, lo que aquí estaríamos recomendando, sí, tendríamos que analizar también si el pagaré es a la vista, a cierta fecha vista, ¿sí? Entonces, de las diversas modalidades que tiene el pagaré para poder determinar cómo se respondería. Sin embargo, si tiene conocimiento de las fechas, lo que recomendaríamos sería el realizar una consignación a favor del acreedor para dejar o parar la generación de intereses. Y de esa forma pudiéramos detener el cargo de más intereses y poder defendernos al momento de que se ejercite la acción en nuestra contra mediante el juicio ejecutivo mercantil. Pero sería la manera de poder detener la generación de una cantidad mayor. ¿Okay? Y es todo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Garavito. A continuación, el siguiente caso es del maestro Burruel Campos. Sí, adelante, maestro Burruel. El caso número 7 le corresponde a usted. Sí, ahí lo voy a leer. Fui concubina de un trabajador de una empresa de guardia de seguridad, quien falleció en junio de 2020. Él no tenía esposa ni hijos. Mi concubino y yo no tuvimos hijos en común, ni en lo particular cada uno. Debido a nuestra situación económica, no tuve dinero para sepultarlo, por lo que fue enviado a la fosa común. Mi pareja me inscribió en el Seguro Social como beneficiaria. ¿Puedo solicitar pensión por viudez? ¿Puedo reclamar el Afore? ¿Qué tengo que hacer para que me sea entregado el finiquito del trabajador fallecido en su fuente laboral? Gracias. Bueno, aquí son varias preguntas que debemos analizar. Cuando uno trabaja a lo largo de su vida, pues constituye diversos
y está inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque hay trabajadores, digamos, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, inscritos, por ejemplo, en el Iztecali, aquí en Baja California, hay trabajadores inscritos en el ISSSTE, hay otros, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional, tienen otros servicios, pero ya hay trabajadores que están en la informalidad. Los que están en el Instituto Mexicano del Seguro Social realizan, este instituto es un organismo tripartita, donde participan los patrones, los trabajadores y el gobierno. ¿Para qué? Para brindar salud a los trabajadores, en primer lugar, pero hay otras obligaciones además de la salud. Una es las aportaciones al fondo de vivienda, retiro, o retiro por cesantía y vejez, que le llaman. Ese es el contexto de, entonces, cuando uno hace esas aportaciones, pues es un dinero, digamos, que le pertenece al trabajador. Hace una aportación la empresa, hace una aportación el trabajador y se van a un fondo y van constituyendo un fondo que pertenece al trabajador. El trabajador es dueño de ese fondo de vivienda y de ese fondo de ahorro para el retiro. Es dueño de ese dinero. Nada más que no lo va a recibir en ese momento. Lo va a recibir cuando se retire. No es como las condicionantes. Hoy algunas administradoras de fondos para el retiro ya dan facilidades para que puedas disponer con anticipación del fondo para el retiro, pero en este no es el caso concreto. Entonces, ¿quién es en caso de que fallezcan, un beneficiario, una beneficiaria? De acuerdo al Código Civil, pues los beneficiarios son la esposa y los hijos. Pero en este caso, no tuvo hijos, pero concubina. Y esa concubina, nada más que a diferencia con la esposa, pues con que presentara solamente tu acta de matrimonio, pues ya serías la única beneficiaria, pero aquí no es el caso. Aquí tienes que acreditar el concubinato. El concubinato se acredita con la inscripción en el Seguro Social. Entonces, respondiendo ya concretamente a su pregunta, que nos pregunta, ¿puedo solicitar pensión por viudez y puedo reclamar el Afore? Sí, la respuesta es sí. Sí puedes reclamar pensión por viudez porque tienes el derecho a ello. Tu concubino aportó para ello y eres la persona que más cercana es al mismo y por lo tanto tienes derecho a ello. Segunda pregunta, que ¿puedo reclamar el Afore? Es la segunda. Bueno, el Afore más que nada sería el concepto adecuado sería, ¿puedo reclamar los ahorros que hizo mi esposo para el retiro? Esa sería la pregunta correcta. Que no puedes retirar una Afore, porque la Afore es la administradora, es Banamex, es Bancomer, es Infonavit, es el recurso. Sí puedes reclamar ese recurso. Al reconocerte el Seguro Social como beneficiaria, tienes derecho también a reclamar el fondo para el retiro. Y también nos hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para que me sea entregado el finiquito del trabajador fallecido en su fuente laboral? En este caso, esta es una situación laboral
tiene que promover ante la Junta de Conciliación un incidente donde ella es la principal beneficiaria y pues tiene todas las pruebas como beneficiaria del Seguro Social, como titular de los fondos para el retiro, puede reclamar también el finiquito laboral ante la empresa. O también es muy posible en la mayoría de las empresas, a la hora de estar trabajando, de estar activo, firmas un finiquito, firmas tu beneficiario en caso de fallecimiento. Si la empresa tuvo esa precaución de dejar como beneficiaria a la concubina, pues ella puede pasar a reclamar ante la empresa el finiquito. Con eso respondo a las 3 preguntas que hace nuestra solicitante, y no sé si a criterio de la coordinación o de la dirección quieren que abunde al respecto. Muy bien, maestro. Yo creo que con eso ya le dio una orientación, en este caso, al ciudadano que solicitó esta asesoría, a la ciudadana en este caso. Muy bien, muchas gracias y continuamos con el siguiente caso. El siguiente caso es el número 8 en materia civil. Este es sobre una nulidad de donación y nos va a asesorar la maestra Yedidi Chávez Vázquez. Adelante, maestra. ¿Ya se escucha? ¿Me escucha? Ah, muy bien. Ok. Muy bien. La asesoría que se solicitó, en este caso, les voy a dar lectura de la pregunta para poder empezar a dar la asesoría. Muy bien. Dice, tengo 78 años de edad y me mantengo con una pensión de viudez de 2,500 pesos mensuales. Hace 3 años regularicé mi casa y la doné a mi hijo para dejarle un patrimonio, pero seguí viviendo ahí porque es el único bien que tenía. Después de eso, mi hijo me amenazó y me golpeó porque le pedí apoyo económico. No sé qué hacer porque mi hijo no me apoya y no puedo mantenerme. Bueno, aquí la señora, bueno, asumo que es una mujer por la pensión de viudez, realizó en vida una donación de un bien. Esto regularmente lo hacen los padres para evitar un juicio sucesorio posterior, pero en este caso el Código Civil sí prevé una revocación de una donación y las donaciones se pueden revocar bajo ciertas causales, ¿no? Puede ser revocada, en este caso sería por ingratitud, y es cuando el donatario comete o algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, o también puede ser en caso de que no responda la persona. Entonces aquí lo que tendría que hacer la señora que pide la solicitud es abrir un juicio ordinario civil donde se revoque esta donación bajo la causal de, bueno, el numeral exactamente es el 2244 del Código Civil, donde sería la fracción segunda cuando el donatario se rehúsa a socorrer según el valor de la donación al donante que ha venido a estar en pobreza en este caso, ¿no? Pero también aquí le sugeriría también abrir, en este caso en los juzgados familiares, una solicitud de alimentos, porque nuestro Código Civil prevé la situación de que en caso de que la persona adulta mayor llegando a esa edad requiera de alimentos, vaya, de una ayuda económica, los hijos tienen la obligación de dar alimentos y esta es recíproca. Recíproca, ¿por qué? Porque así como los padres socorrieron a los menores y les brindaron durante toda su vida alimentos, ahora es obligación del hijo socorrer a los padres. Entonces pudiera abrir un juicio de alimentos donde le exija al hijo esa reciprocidad, vaya, que lo apoye para poder solventar sus gastos y poder sobrevivir. Y pues dentro de los alimentos también se contempla no solamente alimentos hablando de comida, sino también se contempla un techo donde vivir y todo lo que sea necesario para sobrevivir.
y la atención médica inclusive. Entonces, todo lo que requiera la persona pudiera exigírselo ahora a su hijo mediante un juicio de alimentos. Creo que eso sería todo. Bueno, eso sería la... Sí, muchísimas gracias, maestra Yedidi. Creo que quedó bastante clara la respuesta. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el caso número 9. Este es en materia civil, una prescripción, para lo cual le cedo el uso de la voz al asesor, al maestro Alejandro Santibáñez Halpen. Adelante, maestro. Ok, muy bien. Ahora, en este caso, nos encontramos nuevamente con un asunto de carácter civil, ¿sí? Del cual de inicio me voy a permitir dar lectura al caso enviado por nuestro asesorado el día de hoy. ¿Sí? Dice así: hace 30 años vivo en una casa que estaba abandonada y los vecinos no sabían quién era el dueño. Desde entonces le hice varios arreglos para poder vivir ahí y contraté agua, luz, dice pavimento, me imagino se refiere al pago de derechos de pavimentación ante el gobierno, ¿sí? Y drenaje, ¿sí? También pago el predial, así es lo que menciona. ¿Sí? En este caso, esta persona pues reúne con diversos elementos que nuestro Código Civil y el Código de Procedimientos, ¿sí? Le da el derecho, ¿sí? A solicitar una prescripción, ¿sí? Para efectos de regularizar esa intención de propiedad y a su vez también este tipo de figuras y la ley en su motivación para crear ese tipo de figuras, ¿sí? También es una forma de sancionar al propietario registral por el desinterés sobre ese inmueble, lo cual de forma contraria, ¿sí? a esta sanción al propietario que existiese en algún momento sobre ese inmueble, pues bueno, a esta persona le va a permitir adquirir ese derecho con ciertos elementos a accionar mediante una demanda de prescripción positiva, ¿sí? Ante un juez civil, como he comentado, y obtener una sentencia en la que el juez civil va a determinar pues, que esta persona cumpliendo esos elementos que ahorita voy a comentar, pues es la actual propietaria, ordenando al registro civil la anotación correspondiente, ¿sí? Pero para abundar un poquito más en estas circunstancias que ha comentado nuestro asesorado el día de hoy, hay que prestar atención a diversos elementos, ¿no? En la prescripción se pueden derivar positiva o negativa y la diferencia entre ellos pues redunda entre la buena y mala fe en la posesión de dicho inmueble, ¿sí? La prescripción positiva, el requisito temporal es de 5 años y en la prescripción negativa es de 10 años, a lo que aquí comenta pues bueno, están colmadas, vaya, esos dos temporalidades en demasía, porque tiene ocupando un inmueble pues por 30 años. ¿Sí? Además, los elementos importantes que en su momento deberán acreditarse ante el juez, pues es que se haya ostentado con ese carácter de propietario, ¿sí? Y obviamente pues tienen que ser de forma pacífica, continua y pública, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, esta persona, como tal vez en este sumario que nos envía, pues se advierte que sí ha estado viviendo desde hace 30 años, tiene que ser de forma continua, ¿sí? Pacífica, pues que no hubo ningún elemento de fuerza o que no existía tal vez algún otro elemento jurídico, ¿sí? En el que se pudo haber exigido alguna obligación en su momento y no lo cumplió, y que pareceríamos al otro supuesto de la prescripción negativa, ¿sí? Y por otro lado, pues pública, ¿no? Que obviamente debe desarrollarse en una publicidad referente a los elementos que en su momento deberá aprobar, que se ha ostentado frente a todos y sin ocultarse como propietario de dicho inmueble. ¿Sí? De lo que también nos comenta en este caso, pues bueno, ya tiene diversos elementos que le podrán servir para probar
el ostentarse como propietario, pues al realizar diversas mejoras, el que conste con los vecinos que él ha ocupado, ha poseído ese inmueble desde hace 30 años, y lo cual le servirá para ofrecer dentro del mismo juicio alguna testimonial de los vecinos o alguna fe de hechos o alguna circunstancia relativa a ello. Sí, sumado a ello, pues también, como ha comentado, ha pagado pues, la luz, los derechos de servicio de agua, ¿sí? El predial, lo que aquí podríamos advertir que si paga el predial, me imagino que en ese recibo de predial debe aparecer el propietario, ¿sí? Original de dicho inmueble, lo cual, pues en el momento de accionar esta demanda de prescripción positiva, pues debe ser señalado, de conocerse, si no se podrá iniciar una investigación para efectos de conocer el nombre de ese propietario registral y pueda ser llamado a juicio, ¿sí? Para darle ese derecho de audiencia, ¿sí? Y en su caso, pues dilucidar cualquier controversia ante el juez civil que pueda existir, y también pues demandar al registro público para el efecto de la constancia registral que exista y en su momento ejecutar ese cambio de registro de propiedad. Sí, como lo he comentado, lo importante o en esencia, vaya, es reunir esos elementos de temporalidad, de que se haya ostentado como propietario, ¿sí? De forma continua, pacífica, pública, ¿sí? Y reunido esos elementos, pues solo le queda accionar por medio de la presentación de una demanda formal ante un juez civil por la prescripción positiva de dicho inmueble, ¿no? En su momento, a llegar todos los elementos de prueba que tenga, como pues, los recibos de los servicios públicos que ha comentado, pagos de prediales, nombres de los testigos, vecinos que puedan dar información a ello, ¿sí? Y terminado ese procedimiento, pues seguramente obtendrá una sentencia favorable en la que va a regularizar esa posesión de buena fe en calidad de propietario, ¿sí? Para formalmente sea determinado por un juez que es el nuevo propietario de ese inmueble y pueda ser registrado a su nombre y se le pueda expedir, en su caso, pues esa constancia o ese título de propiedad bueno, pues pueda ser sujeto de otro tipo de obligaciones y derechos jurídicos tendiente a la nueva propiedad de ese inmueble. Sería todo. Muchas gracias, maestro Santibáñez. Continuamos con el siguiente caso. Sería el 10º caso que nos entró, y este es en materia familiar. Es con la asesora maestra Yedidi Chávez Vázquez. Adelante, maestra. Bueno, le voy a dar lectura. Nos preguntan, bueno, la solicitud es la siguiente. Desde los 6 años, mi hijo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. Y ahora que es mayor de edad, necesito comprobar que es una persona con discapacidad para que pueda seguir recibiendo seguridad social y la pensión que dejó su difunto padre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no nos especificó la pensión de qué institución provenía, pero voy a hacer la asesoría como si fuera del Seguro Social, ¿no? Y afortunadamente el Seguro Social contempla esta situación y es un trámite que se hace ante ellos. Si la persona o el menor es mayor de 16 años y tiene una incapacidad dictaminada, la pensión se va a ser otorgada en tanto no desaparezca la incapacidad que éste padece. Es un trámite que se lleva frente al Seguro Social y el requisito que le piden, bueno, aparte de acreditar el vínculo filial de la persona fallecida con el menor, la edad del fallecido, le piden un dictamen médico, y ese dictamen médico es también un trámite interno dentro del Seguro Social. Tiene que acreditar el estado de incapacidad del hijo del asegurado o pensionado fallecido y tiene que ser dictaminado por los servicios médicos institucionales a través del dictamen. Se llama la forma ST6. Inclusive puede por internet empezar el trámite del Seguro Social. Y se le aseguraría, en este caso, la pensión, que es la seguridad social, que es lo que
la persona, pues esa es su duda, se la aseguraría hasta en tanto esta incapacidad no desaparezca. Entonces la tendría de por vida pues ya no menor hijo, ahora la persona adulta. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, maestra, por la asesoría. A continuación, seguimos con el caso número 11. Este es en materia civil sobre una sucesión intestamentaria y el asesor es el maestro, perdón, Montesinos, el maestro Montesinos. ¿Todavía no se encuentra con nosotros? Muy bien, entonces vamos a continuar con el caso número 13. Posteriormente le daremos seguimiento a este y será en materia familiar, es un divorcio por mutuo consentimiento y el asesor que le va a dar el seguimiento es el maestro Jorge Márquez Serrán. Adelante, maestro Márquez, tiene la voz. Hola, aquí estamos. Ok. Sí, la siguiente asesoría es en relación a un divorcio donde nos informan lo siguiente, ¿no? Dicen, mi esposo y yo nos queremos divorciar. Nuestros 4 hijos ya son mayores de edad y nunca adquirimos bienes durante el matrimonio. ¿Qué me recomienda? ¿Ok? En este caso, pues, se recomienda tramitar ante un juzgado de lo familiar de la localidad donde ellos vivan un divorcio por mutuo consentimiento, donde solamente deberán de acreditar la existencia del vínculo matrimonial, pues puede hacerse esto con el acta de matrimonio, y que los hijos son mayores de edad, con sus respectivas actas de nacimiento es más que suficiente, así como manifestar su voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial. ¿Qué va a suceder? Una vez iniciado el procedimiento, va a ser necesario que comparezcan a una audiencia en el juzgado de lo familiar para ratificar su voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial, para que posteriormente el juez se encuentre en posibilidad de dictar una sentencia donde declare por terminado ese vínculo matrimonial. Posteriormente, porque muchos de los juicios de divorcio se quedan en este paso. Dicen, yo ya estoy divorciado porque ya tengo una sentencia, pero no deben de dejar el trámite en ese punto. Posterior a que se tiene la sentencia ejecutoriada y deberán de remitir copia certificada al oficial del registro civil en donde se celebró el matrimonio, para que ésta levante el acta respectiva y haga la anotación correspondiente, donde ya se emite un acta donde se da por concluido ese vínculo matrimonial. Eso sería todo lo que tendrían que hacer en este caso, pues iniciar un divorcio por mutuo consentimiento. Sería todo de mi parte. Muy bien, maestro, gracias por la asesoría. Ahora continuamos con el turno de un caso en materia familiar. Es a cargo de la maestra Yedidi Chávez Vázquez, quien asesorará. Adelante, maestra Yedidi. Sí, claro. Dice, hace un año mi exesposa sacó de la escuela a mis 2 hijos y se los llevó a vivir al estado de Sinaloa sin mi permiso. Después de unos meses regresó a Mexicali y me enteré que había dejado a uno de mis hijos en la casa de un amigo porque él no quería vivir con el padrastro por varias peleas que tuvieron. Ese mismo día fui por mi hijo y desde entonces se encuentra viviendo conmigo y mi actual esposa. Presenté una denuncia en el Ministerio Público por el abandono de mi hijo y el niño me contó que su padrastro normalmente le gritaba y lo molestaba igual que a su hermano menor, mientras que su madre no hacía nada por evitarlo, y que consume drogas en la casa donde vive con mi exesposa. Además, por recomendación del pediatra, he tenido que llevar al niño a tratamiento psicológico. Me encuentro profundamente preocupado por mis hijos y solo busco su protección, ya que mi exesposa prefiere su relación con su actual pareja en vez de cuidar.
¿Qué puedo hacer para quedarme con los 2 niños? Bueno, en este caso, el juicio que tendría que abrir ante un juzgado familiar es una pérdida de la patria potestad. El propio Código Civil establece bajo qué circunstancias se puede llevar a cabo esta pérdida de la patria potestad y enumera cuando, bueno, en su tercera fracción, cuando por las costumbres o hábitos de quienes le ejercen, malos tratos o abandonos de sus deberes, uso de algún tipo de enervante, alcoholismo, prostitución, podría encarar la situación que comenta la persona que pide las excepciones. Entonces, tendría que abrir un juicio de pérdida de la patria potestad y comprobar que en efecto el menor corre un riesgo junto a su madre para que así el juez le otorgue la patria potestad solamente al padre, claro, siempre velando por el interés superior del menor, lo que se sigue en materia familiar cuando hay menores involucrados. Eso sería. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con el siguiente caso, que sería el caso número 15. Es en materia mercantil. Este es a cargo del asesor maestro Luis Javier Garavito Torres. Tiene la voz, maestro Garavito. Gracias, maestra. Bueno, la pregunta es muy concreta, pero pudiéramos desarrollarla por horas, ¿no? Firmé un pagaré, pero no tenía fecha de vencimiento. ¿Qué puede pasar? Como comentábamos hace un momento, pues, ¿qué es un pagaré, no? Es una obligación de pago incondicional, ¿sí? Que se encuentra plasmada en un documento que se denomina pagaré. El artículo 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es muy claro de que si el pagaré no menciona fecha de vencimiento, se considerará pagadero a la vista. El pagaré a la vista puede presentarse al deudor, al obligado, en cualquier momento para su pago inmediato. ¿Ok? De conformidad con el 174 del mismo ordenamiento en relación con el numeral 165, ¿sí? La acción para cobrar el pagaré prescribe en un plazo de 3 años. ¿Okay? ¿Cuándo va a empezar a correr el término, el plazo para la prescripción de esta acción? Hasta el momento que se presente para cobro. O sea, este pagaré no se va a vencer. ¿Ok? Va a empezar a correr el término de los 3 años hasta que vaya y te lo presente. ¿Ok? Entonces, aquí queda la puerta abierta. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que en cualquier momento el acreedor, el poseedor del título de crédito, ¿sí?, llegue y te demande. No es necesario el protesto, no es necesario un requerimiento extrajudicial. Puede únicamente el acreedor, el tenedor del título de crédito, comparecer ante el juzgado correspondiente y ejercitar su acción, ¿no? Cambiaria directa mediante el juicio ejecutivo mercantil, como ya habíamos comentado. Requisito. Luego, aquí el procedimiento. ¿Cómo se da el procedimiento? Básicamente, el procedimiento, la parte más importante respecto al procedimiento se encuentra en el Código de Comercio, ¿sí? En el artículo 1392 se dice que presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, el pagaré, se proveerá auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago. ¿Sí? Ahí va a estar el requerimiento.
y no haciéndolo se le embarguen bienes. Por eso se le denomina título ejecutivo. ¿Por qué? Porque se embarga al momento de que se le hace de su conocimiento que existe la demanda del juicio ejecutivo, mediante el juicio ejecutivo mercantil. ¿Qué pasaría? ¿Qué se puede hacer en este supuesto? Igual que en el otro caso, hacer la consignación correspondiente, ¿sí? Y aquí, según el criterio del juzgado federal, ¿sí? El juzgado de distrito en materia mercantil, el criterio que están manejando es de que no te va a manejar intereses, ¿sí? No te va a manejar intereses sino hasta que se te presenta el título ejecutivo para su cobro. ¿Okay? Entonces, tenemos que, mientras no nos hagan el requerimiento, no se van a generar intereses. Entonces, podríamos, en este supuesto, omitir y esperar la demanda, porque hasta que se nos inicie la demanda, estaríamos obligados a pagar intereses. ¿Sí? Sería cuestión de buscar alguna tesis o alguna jurisprudencia al respecto, pero en sí el criterio que se está manejando ante los tribunales federales es este. ¿Okay? Entonces, pero de todas formas estaríamos sometidos a la decisión del actor. ¿Se irá por la vía local o se irá por la vía federal? ¿No? Porque hay concurrencia de jurisdicción en esta materia. Entonces, podríamos decir que de todas formas se recomendaría lo que es la consignación y únicamente por la suerte principal, sin intereses, para podernos, para poder prevenir la generación o cobro excesivo, ¿no? En su caso. Y pues sería todo, básicamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Garavito. Continuamos con el siguiente caso, sería el 15. Este caso le corresponde asesorarlo al maestro Paul Burruel. Tiene razón. El fue 15. Sí. Maestro Burruel, tiene la palabra. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Voy a dar lectura al caso. Se llama pensión, guarda y custodia y liquidación de sociedad conyugal. Y desde entonces yo me he hecho cargo de mis 3 hijos menores de edad. Él no me ha apoyado económicamente. Cuando nos casamos, lo hicimos por sociedad conyugal y durante el matrimonio compramos una casa. ¿Qué puedo hacer para divorciarme y que él apoye económicamente a la manutención de los niños? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿puedo quedarme con la casa? Okay. Bueno, los efectos de la sociedad conyugal es que, como su nombre lo indica, al momento en que contraen matrimonio, no solo deciden unir sus vidas, sino también deciden que los patrimonios que se vayan a crear durante el matrimonio, pues son propiedad de los dos, de ambos cónyuges. Entonces, aquí hace dos planteamientos quien pregunta. Primero dice, ¿qué puedo hacer para divorciarme? Bueno, para divorciarte, pues tienes que liquidar la sociedad conyugal. Ese es uno, ahí tienen que llegar el divorcio lo puedes obtener por diversas vías, ya sea demandando al cónyuge, el divorcio, acuerdan en el convenio de divorcio, o si vas a demandar divorcio, pues tú ya estarías en manos de lo que diga el juez. Entonces tú tienes aquí la responsabilidad de decidir, ¿sabes qué? Voy a lograr un convenio con mi esposo
o voy a buscar pelearlo en el órgano jurisdiccional. Vamos a armar un acuerdo por mutuo consentimiento, nos pongamos de acuerdo, o voy a contratar a un abogado para que demanda a mi esposo. Es la primera decisión que tienes que tomar. Y de acuerdo a la decisión que tomes, pues es el camino, te lleva por diversos caminos. El primer camino, el del mutuo consentimiento, pues es un acuerdo de liquidación de sociedad conyugal, de guarda y custodia de los niños, de días de visita de los menores, de la manutención, de cuál va a ser la pensión por alimentos que deberá pagar tu cónyuge. Definitivamente ahorita tu cónyuge pues está incurriendo en un delito, porque él tiene, independientemente de que se hayan separado, él tiene la obligación de aportar económicamente al sostenimiento de sus hijos. Entonces, esa es la primera cuestión. Si te vas por la demanda ante el juez, ya sería un juez el que fijaría cuál es el porcentaje de pensión alimenticia y el que le restituiría los derechos que ahorita no estás ejerciendo, que son los derechos de manutención de tus hijos. Y a tu pregunta de que si puedes quedarte con la casa, sí, definitivamente sí puedes quedarte con la casa, porque ya ese patrimonio que ya te corresponde la mitad, porque así lo acordaron inicialmente, pues ya tu esposo ya solo es propietario de la otra mitad, y pues si no está cumpliendo con sus obligaciones familiares, pues eso puede afectar precisamente el patrimonio de su esposo y ser tuyo. Es muy probable que el juez te conceda que tú te seas propietaria de esa casa, si es que optaras por la vía judicial. No sé si con eso responda a la pregunta o si la coordinación me indica que abunde más al respecto. Muchas gracias, maestro. Yo pienso que con eso ya le dio una guía a la persona para saber qué es lo que debe de hacer, cómo debe de proceder. Muchísimas gracias. Muy bien. Continuamos con el siguiente caso. En el siguiente caso es en materia familiar, es respecto a una cancelación de pensión, y su servidora, maestra Olivia Castro Mascareño, soy quien va a darles esta asesoría. La persona que se comunicó le planteó una pregunta de esta manera. Dice: ¿puedo dejar de pagar una pensión alimenticia a una hija que ya es mayor de edad, ya que tengo otros 3 hijos menores de edad y uno de ellos tiene una discapacidad? Bueno, respecto a esto, es poca la información, sería lo ideal tener más información para efecto de poderle dar una asesoría más certera. Sin embargo, vamos a ver las diferentes variables. La primera pregunta que yo le haría sería si su hija estudia o no estudia y qué edad tiene. Pero vamos a suponer que la hija sí estudia y es menor de 25 años. En este caso, lo que procedería o la asesoría consistiría en que si tiene otros 3 hijos menores de edad, y como menciona, uno de ellos tiene una discapacidad y no le alcanza para también pagar la pensión alimenticia, se puede solicitar ante el mismo juzgado de lo familiar. Si ya había, debe de haber un expediente previo en el que le condenaron al pago de la pensión alimenticia. Bueno, dentro de este mismo expediente se debe de solicitar o aperturar un incidente de reducción de pensión alimenticia. En este incidente tiene que exponerse cuáles son sus necesidades o su nueva situación económica, y también las necesidades de sus dependientes a efecto de solicitar una reducción en el pago de la pensión, pero no se puede cancelar. ¿Por qué? Porque también es su hija y estamos en el supuesto de que es mayor de edad, pero todavía está estudiando, y esto está dentro de las obligaciones de los alimentos por parte de los padres. Ahora bien, vamos al supuesto de que su hija ya es mayor de edad y no estudia o ya está casada. En este caso,
lo que procedería sería igual dentro del mismo expediente en el que se le ordenó el pago de la pensión alimenticia, iniciar un incidente de cancelación de pensión alimenticia. De esta manera se le tiene que exponer al juez que ya no necesita de la pensión alimenticia a su hija, se tiene que acreditar esto a efecto de que le puedan cancelar la pensión alimenticia. En el dado de los casos de que lo que presente sea suficiente para, por ejemplo, si se casó, el acta de matrimonio, algo así, se puede solicitar como medida cautelar una suspensión provisional y en su momento la definitiva de la cancelación del cobro de las pensiones alimenticias, sobre todo si, por ejemplo, se los descuentan de su cheque, de su trabajo. Entonces, pues depende de las variables. Sería todo. Con más información podría abundar un poco más en el asunto. Y por mi parte, en cuanto a este caso, lo concluyo. El siguiente caso es en materia familiar, es un caso también de pensión alimenticia y está a cargo del asesor, el maestro Luis Javier Garavito. Adelante, maestro Garavito. El último caso. Cancelación de pensión. Yo voy a ser muy concreto, ¿no? Tengo que seguir pagando la pensión de mis 3 hijos mayores de edad que ya trabajan. Además, tengo una hija menor de edad con discapacidad. Aquí, pudiéramos hacer referencia a diversos artículos para ir esquematizando y conceptualizando, pero aquí el término importante y el punto importante es que existe una jurisprudencia, ¿ok? Entonces, como ya se ha platicado, ¿qué son los alimentos? ¿Quiénes están obligados a dar alimentos? ¿Qué incluyen los alimentos? ¿Sí? La proporcionalidad de los alimentos, etcétera. Omitiremos todo esto, ¿sí? En primer término, el artículo 317 nos dice, cesa la obligación de dar alimentos cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. Si ya están trabajando, ya no tienen necesidad de alimentos, de que se les otorgue alimentos, siendo estos mayores de edad, ¿verdad? Entonces sería la primera parte, el primer fundamento, y luego ya nos iríamos directamente a lo que es la jurisprudencia con número de registro 2012-362, ¿ok? Establece alimentos, el estado de necesidad del acreedor es alimentario, es estrictamente individual y surge de la necesidad y no de la comodidad. Esta primera sala ya ha establecido que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos. En este sentido, es importante destacar que este estado de necesidad surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos, se debe tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no de las personas que tiene a su cargo. ¿Okay? Entonces, creo que es muy claro el hecho de que la revocación de los alimentos de hijos mayores de edad que trabajan es revocable. ¿Okay? Y es todo. Muchísimas gracias, maestro. Muy parecidos, ¿verdad? Los casos, bueno, son situaciones cotidianas, son situaciones muy comunes. Muy bien. Continuaré en este caso con el siguiente caso. El siguiente caso es en materia penal, nos lo están planteando como una situación penal, sin embargo, permítame un momento.
Muy bien, ya, muchísimas gracias. Muy bien, en este caso nos están consultando respecto a una situación penal, pero de hecho este asunto nos lo plantean de la siguiente manera. Establece que se comunica de parte de su tía, quien fue al Centro Estatal de Justicia Alternativa Penal, con quienes hizo un convenio de pago y la parte que le iba a pagar no cumplió y quiere ejercer acción sobre ese convenio de pago. Uno de los muchachos, perdón, es que está un poquito confuso como lo redactó, pero está diciendo que una de las personas le dijo que se podía poner en contacto precisamente con el bufete jurídico de la UABC y quiere saber de qué es lo que puede hacer, cómo puede proceder a efecto de que le paguen. Bueno, en este caso, lo que podemos observar es que fue ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa en materia penal, o sea que inició como una situación en materia penal, no especifica cuál. Pero dado que inició, que el convenio de pago que hicieron lo realizó ante el CEJAP, cabe mencionar que cuando los asuntos se llevan a cabo con uno de los medios alternos para solución de controversias como la mediación o la conciliación ante el CEJA, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, estos son en materia civil, mercantil, familiar. Entonces, cuando llegan a un convenio, ese convenio es firmado por ambas partes, sí se le da el carácter de cosa juzgada, lo cual significa que ya queda como firme la obligación, ¿sí? Entonces, se puede exigir directamente el cumplimiento, la ejecución, ¿no? En caso de incumplimiento. Pero en este caso estamos hablando de materia penal y en materia penal únicamente es un acuerdo entre las partes porque se firma ante la Procuraduría y ellos no tienen facultades para darle el carácter de una cosa ya juzgada. Por este motivo es que en este caso el incumplimiento, bueno, pues usted ya tiene un documento, en este caso la persona ya tiene un documento en la cual está un reconocimiento de deuda, de pago de dinero. Entonces, ese documento, ese convenio lo puede y presentar como incumplimiento de convenio ante los tribunales civiles, porque ya se convierte en civil, porque precisamente lo que tiene es un convenio incumplido en donde hay un acuerdo de voluntades, el cual ya se puede ir ante los tribunales civiles para exigir si lo que quiere es el cumplimiento de ese convenio, ¿verdad? Entonces, esa sería la opción que yo le puedo dar. Puede ser ante el bufete jurídico de la UABC, nosotros, o puede ser puede ir también bueno, depende lo que le parezca mejor, porque en estos momentos el bufete jurídico no estamos recibiendo por las cuestiones de la pandemia, entonces puede ir a Defensoría de Oficio. La Defensoría de Oficio también es gratuita y le pueden ayudar a efecto de lograrlo. Le van a hacer el estudio socioeconómico y si es así, por medio de ellos lo puede hacer o en su caso puede acudir a un abogado, pero sí necesitaría demandar. Sería un juicio ordinario civil, una acción de pago de pesos en este caso. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, con esto concluimos con los casos que nos presentaron. Les quiero dar las gracias. No sé si alguno de los asesores quiera despedirse, decir algunas palabras. La doctora Cárdenas, que está aquí acompañándonos. Solamente agradecer, muchas gracias, maestra Olivia Castro Mascareño, por su coordinación y también a los alumnos asesores que han hecho un excelente trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues solo me resta de parte del bufete jurídico de la Facultad de Derecho y de los integrantes de la segunda generación del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas, también de la Facultad de Derecho Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, pues agradecerles a todas las personas que mandaron sus correos electrónicos y a los que nos acompañaron de manera virtual este día y decirles que nos vemos en el próximo evento que se organice y es así como concluimos.
Hasta pronto y que tengan un excelente día. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Cuídense. Muchas gracias a todos. Cuídense. Buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Omar. Bye. Listo, doctora, detengo la grabación. Perfecto. Se detiene la grabación.